Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos junto a la profesora Jenny en la asignatura de matemáticas. En esta ocasión vamos a calcular divisiones y las veremos paso a paso. Comencemos. Entonces, ¿cuál será nuestro objetivo de hoy? Hoy vamos a resolver divisiones con procedimientos numéricos. ¿Qué trabajaremos? Primero vamos a ver cómo dividir paso a paso y luego vamos a resolver la guía de trabajo. Vamos por lo primero. ¿Cómo dividir? Acá tenemos entonces las partes de la división en donde está el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Tenemos 60 dividido en 4. Tenemos que hacer entonces el procedimiento. En la clase anterior también ustedes vieron un video en donde se les explicaba cómo dividir según este procedimiento, pero aún así vamos a revisarlo paso a paso. El primer paso nos indica lo siguiente: considera el dígito de mayor valor posicional del dividendo. Si te fijas, dividendo está escrito con lápiz rojo. Eso significa entonces que el dividendo viene siendo el 60 y tenemos que considerar el número de mayor valor posicional, y en este caso es el 6, por lo tanto el que está más a la izquierda. Para comenzar a dividir entonces vamos a ver ese número, en este caso es el 6. Si el 6 fuese menor que el divisor es el número 4 en este caso, se considera además el siguiente dígito. Pero veamos con mayor detalle el ejemplo. Vemos el 6 y tenemos que considerar el 4, en este caso, ¿es mayor o menor que el 6? Como es menor, tenemos que identificar a través de la tabla cuántas veces cabe. En el paso 2 dice lo siguiente: encuentra el número que multiplicado por el divisor tenga el valor que sea menor o igual al considerarlo en el paso 1. En este caso es 1. Vamos a ver el ejemplo. Recordemos la tabla. En esta tabla tenemos que encontrar el 4 multiplicado por qué número me da igual o menor a 6, el número que esté más cerca. Si por ejemplo yo digo 4 por 6, ¿cuánto es 4 por 6? 4 por 6 es 24, por lo tanto el 24 es un número mayor que el 6. Tenemos que encontrar un número cercano. 4 por 2, 4 por 2 es 8, está cercano al 6, pero el problema es que se pasa del 6, por lo tanto no me sirve. 4 por 1 es 4 y está cerca del 6, por lo tanto este número sí me va a servir, ya que el 4 entonces multiplicado por 1 es el número más cercano en su resultado al 6. Entonces tenemos ahí que es el número 1, 4 por 1. Esto significa que ese 1 nosotros lo tenemos que colocar entonces al lado en el espacio del cociente. Paso número 3. Se calcula el producto, o sea, cuando decimos producto nos referimos al resultado entre el número obtenido en el paso 2 y el divisor, y se resta a lo considerado del dividendo. En este caso se obtiene 2. Vamos a ver esta parte. Entonces tendríamos que el número, en este caso que estamos usando, dijimos que 4 por 1 es 4, por lo tanto ese 4 lo vamos a poner debajo del 6 y tenemos que restar. Si al 6 le quitamos 4, ¿cuánto nos queda? 2. Entonces ahora seguimos con nuestra división. El paso 4 nos indica: baja el dígito siguiente del dividendo. ¿Cuál nos quedó? Porque usamos solamente el 6. Entonces para esto vamos a usar nuestro puntero láser y se van a dar cuenta que acá usamos el 6, pero el 0 no lo hemos utilizado. Por lo tanto el dividendo lo vamos a bajar, ya que el 4 es mayor o menor que el 2. El 4 es mayor que el 2, por lo tanto 4 por 1 es 4, y ya me pasé y dijimos que no nos podemos pasar del número que estamos usando en el dividendo. En este caso vamos a bajar el 0 y miren en qué se convierte. Ese 2 se convierte entonces en un número 20. Ahora sí, veamos el paso número 5. Se repiten los pasos del 2, 3 y 4, en este caso los que vimos anteriormente. Tenemos que decir 4 multiplicado por qué número en la tabla me va a dar, por ejemplo, un número cercano al 20. Y acá tendríamos entonces que identificar. 4 por 1 es 4, estamos muy lejos del 20 y llegamos entonces hasta el número más cercano, 16. Pero ojo, 4 por 5 me da justo 20, por lo tanto ese 5, igual que en el caso anterior, lo que hacemos nosotros es sacarlo y dejarlo en el espacio del cociente, y este 20, en este caso, lo sacamos
lo dejamos debajo del 20 y restamos. Viendo los mismos pasos, 0 menos 0 es igual a 0 y 2 menos 2 es igual a 0, por lo tanto nuestro ejercicio ha llegado a su fin. Entonces, al calcular 60 dividido en 4, el cociente, o sea el resultado, es 15, como lo pueden ver acá. Y el resto, según las partes que identificamos, viene siendo el 0. Muy bien. Ahora que ya hemos entendido el paso a paso de la división, pasemos a los ejercicios. Ok, ahora veremos entonces el paso a paso de la guía. Actividad número 1, tendríamos lo siguiente. Resuelve cada división y recuerda que para dividir números de 2 dígitos por otros de 1 dígito, te puedes guiar por la explicación anterior. Tendríamos entonces acá las partes de la división y vamos a ver cómo se hace esta actividad. Por ejemplo, en la guía que ustedes tienen que resolver aparece 84 dividido en 4. Tenemos que cumplir entonces con los mismos pasos. Comenzamos identificando entonces la parte del divisor y el dividendo y vemos, por ejemplo, en el dividendo el 8 es el número más grande en cuanto al valor posicional. Siempre, para que tengan claro, empezamos desde el dividendo identificando el número que está más a la izquierda. ¿Cuál está más a la izquierda? El 8. Vamos a utilizar nuestra confiable tabla, la tabla del 4, que también nos va a ayudar a nosotros a identificar y resolver este ejercicio de una forma más fácil. Entonces identificamos que empezamos con el número 8, vamos a utilizar el puntero láser, el número 8, que tenemos que ver qué número multiplicado por 4, o sea, en la tabla del 4, me da cercano a 8. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, y no me paso y me da justo, por lo tanto, ese 2 que hacemos, lo dejamos en el espacio del cociente. Hacemos lo mismo con entonces nuestro resultado, que es el 8. El 8 lo dejamos abajo y hacemos una resta. 8 menos 8, ustedes se preguntan, al 8 le quitamos 8, va a quedar en 0. Entonces, ¿se habrá terminado nuestro ejercicio? Todavía no. ¿Por qué? Porque el 4 que está aquí, todavía no lo hemos utilizado y este hay que bajarlo. Lo vamos a bajar. Se van a dar cuenta de que ahora tenemos que dividir. El 4 dividido en 4. Esto significa ver, chicos, en una multiplicación, qué número o cuántas veces entra el 4 en este 4. Si se fijan, es lo mismo que ver en la multiplicación. 4 por 1 es 4. O sea que el 4 entra una sola vez en el 4. Ese 1 nuevamente lo sacamos, lo dejamos arriba. El 4 le hacemos la resta. Entonces, 4 menos 4 nos va a dar 0. Y con esto hemos terminado. Muy bien, ahora veamos la actividad número 2. Tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. La actividad se resuelve de la siguiente forma. Y se resuelve cada división apoyándote en el paso en el ejemplo anterior. Tenemos entonces la tabla del 5, ya que nosotros vamos a hacer esta división. 44 dividido en 5. Piensen en lo siguiente. En este caso, nuestra división es distinta. ¿Saben por qué? Porque teníamos que empezar por el dividendo, identificando el número que está más a la izquierda. Pero piensen en lo siguiente. 5 por 1 es 5. Esto significa que ya me pasé del 4. Entonces, cuando nos suceda esto, tenemos que empezar con el número completo o entendiendo que en este caso, el que sigue nos se convierte entonces en un 44. Vamos a usar entonces los dos para que el número crezca. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente. 5 por qué número me da cercano al 44. Aquí ya lo hemos marcado, si se fijan. Si es que yo digo 5 por 9 me va a dar 45. Y con 45 yo ya me pasé del 44 por un número, así que no me sirve. Solo me va a servir el número que es menor, más cercano en la tabla, pero que no se pase del 44. En este caso es 5 por 8. ¿Qué hacemos con este 8? Lo mismo que hemos hecho otras veces. Significa que el 5 cabe 8 veces en el 44. Lo colocamos en el espacio del cociente. Y luego ese 40 tenemos que ubicarlo debajo del 40, del 44. Y con esto vamos a restar. El 4. Si al 4 le quitamos 0, ¿cuánto nos da? Queda igual. Por lo tanto, en este caso al 4 le quitamos 0
El 4 menos 4 nos da 0, por lo tanto nuestra resta, el resultado, si ustedes realizan el ejercicio de la resta, se van a dar cuenta que les va a dar 4. Y aquí terminamos, porque ya utilizamos todos los números, no nos queda ninguno al lado. Y el 5 en el 4 no entra, por lo tanto nuestro resultado va a ser que 44 dividido en 5 es igual a 8. Así de sencillo. Tienen que hacer lo mismo con los demás ejercicios. En este caso, si se fijan, yo utilicé el ejercicio de la letra C. Actividad número 3. Veamos entonces. Para esta actividad, antes de comenzar, aprenderemos otra forma de dividir usando el valor posicional. Esta es una forma distinta a la que les enseñé en el paso anterior. Entonces vamos a resolver este ejercicio que dice 48 dividido en 4, sin reagrupación. Dice, en el paso 1, para dividir estos números, ubicamos el 48 en la tabla de valor posicional. Aquí está. El 40 lo separé, ya que 40 lo separé y el 8 también lo separé, y quedaron en distintas filas. El 8 corresponde a la unidad y el 4 a la decena. Esto sería un 40 y un 0,8, ¿ya? Y acá tendríamos este número de acá, que también es una unidad. Entonces, paso número 2, una vez que ya hemos hecho esto, comenzamos dividiendo las decenas. Recuerda que descomponemos 48 como 40 más 8. En este caso, 40 dividido en 4. Vamos a empezar dividiendo entonces el 40 dividido en 4. Veamos ahora. Si el 40 lo dividimos en 4, ¿cómo será? Para esto vamos a utilizar entonces la tabla del 4. Si se fijan, hemos hecho hartos ejercicios y entre esos utilizamos la tabla del 4 delante y la del 5. Siempre vamos a utilizar la tabla del número que está acá, ya que ese nos conviene utilizar entendiendo que tenemos que ver cuántas veces repetido entre en el número. ¿Qué número, por ejemplo, en la tabla del 4 se aproxima al 40? Claramente 4 por 1 no es. Está muy lejos el 4 del 40, pero veamos. Hay uno que queda justo. Si se fijan, es el 4 por 10, que es igual a 40. Veamos entonces. Aquí tenemos que dividir, igual que en los casos anteriores, y vamos a utilizar nuestro puntero láser. El 4 dividido por ¿qué número me da cercano al 40? Cercano al 40 tiene que ser entonces, si se fijan, el único número que está más cerca al 40 es 4 por 10. Por lo tanto, ¿qué hacemos? De 10, ubicamos igual que en el caso anterior arriba. Hacemos entonces en el paso número 3 lo mismo, dividimos el 8 dividido en 4. ¿Qué número multiplicado en nuestra tabla del 4 nos va a dar cercano al 8? Veamos. En este caso tendríamos que identificar 4 por 1 es 4, estamos cerca, pero veamos si probamos con el 4 por 2, nos da 8 sin pasarnos, así es que este número, que es el 2, lo subimos y lo dejamos al lado. Ahora en el paso número 4, finalmente sumamos el 10 y el 2, hacemos una suma que nos daría 12. Y con esto ya hemos encontrado entonces el valor de la división. 48 dividido en 4 es igual a 12. Muy bien. Veamos otro ejemplo entonces de la actividad número 3. En la actividad, entonces aquí, en la número 3, tenemos que aplicar siempre este procedimiento del valor posicional. Este es otro ejemplo. Veamos ahora la resolución de 75 dividido en 3 con reagrupación. Paso número 1. Ubicamos el 75 en la tabla de valor posicional. Teníamos entonces acá que utilizar, como yo les enseñé delante, les expliqué que este numerito que está acá es el que nos va a indicar a nosotros la tabla que tenemos que usar. Y vamos a utilizar la tabla del 3. ¿Para qué? Para identificar qué número está más cerca. Veamos algunas cosas. Tendríamos entonces que ubicar también los números según los valores posicionales en esta tabla. El 70, ustedes verán, decía 75, y porque ahora dice 70, es porque lo separamos. Le ponemos un 0 al lado, y al 5, que es la unidad, lo bajamos y le ponemos un 0 en el lado donde estaba el 7, quedando 70 y quedando 5. Tenemos que entonces dividir de la misma forma. Veamos entonces. Comenzamos dividiendo, vamos a dividir 70 dividido en 3, ustedes tienen que identificar, tal cual como yo les enseñé. El 3 hay que ver qué número multiplicado por el 3 me dé cercano al 7. Entonces, 3 por 2 me da 6, 3 por 3 me da 9. Me sirve 3 por 3
No, porque ya me pasé, con el 9 me paso del 7, por lo tanto no me sirve. Tiene que ser un número que me dé cercano, y en este caso, ¿cuál sería? 3 por 2 es igual a 6. Está cerca y no me paso. Entonces ese número 2 lo vamos a sacar y lo vamos a ubicar al lado. Hacemos lo mismo en el paso, entonces hacemos lo mismo en este caso, pero la diferencia es que nos va a sobrar. En el ejercicio anterior no nos sobraba. Dice acá, aunque nos sobra 1, pero como es el 1 de una decena, quiere decir que sobran 10. ¿Dónde está ubicado ese número que utilizamos entonces? Aquí, en este lado. Estamos entonces diciendo que nos sobró 1 de acá. Pero si yo pongo un 1 en la decena, ¿es una unidad o es una decena? Sigue siendo una decena, por lo tanto es un número 10. ¿Ya? Esto, en este caso, significa que lo vamos a guardar ese 10. Recuerden, imagínense que tienen que guardar un 10 en su bolsillo. Paso número 3, sumamos los 10 que se guardaron ustedes, que les sobró, con las 5 unidades. Las 5 unidades que separamos acá. Si ustedes hacen el siguiente ejercicio, 10 más 5, ¿cuánto será? 15. Se convierte en un 15 entonces. Ya que nos sobró 1, lo vamos a dejar abajo. Y este era un 7, pero le quitamos 1, así que se convierte en un 60. Esta parte ya está resuelta, pero ahora tenemos que resolverla de abajo. Veamos. Entonces, 15 dividido en 3, ¿cuánto será? Vean ustedes mismos en la tabla qué número me da 15 multiplicado por 3. Veamos. Exactamente, 3 multiplicado por 5 es igual a 15. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Este número 5 lo sacamos y también lo ubicamos ahí. Y seguimos con el paso 4, en donde finalmente tenemos que sumar. Y lo vamos a hacer. Entonces, 2 más 5, ¿cuánto nos dará? En este caso, este 2, si se fijan, tenemos que llegar al resultado, y con esto ya podemos identificar entonces cuánto sería nuestro resultado. Si se fijan, en este caso, este 2 correspondía entonces a un 20, ¿ya? Por lo tanto, 20 más 5 nos daría 25. Muy bien, avancemos entonces a la otra actividad. Resuelve cada problema siguiendo el algoritmo enseñado, el mismo que se explicó delante. Entonces Antonia transporta los 78 pasteles que cocinó en cajas. Tendríamos entonces que Antonia va a transportar muchos pasteles, son 78. Si en cada caja caben 6 pasteles, ¿cuántas cajas debe usar? Veamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la división. Ella, ¿cuántos pasteles tiene? Son 78. Y los va a meter en ¿cuántas cajas? En 6, por lo tanto eso significa 78 dividido en 6. Este número tenemos que identificar cuál entonces sería el resultado para saber cuántas cajas debe usar. Entonces, aquí debes usar el procedimiento anterior o el tradicional si es que te acomoda. Ambas formas son correctas. Por ejemplo aquí, con el procedimiento anterior sería de la siguiente forma. Mientras que, de la forma tradicional, también llegarías al mismo resultado. En la parte donde tienes que colocar después la respuesta de cuántas cajas debes usar, sería la respuesta Antonia debe usar 13 cajas. Muy bien. Avancemos entonces a la actividad número 5. Resuelve cada división y luego comprueba el resultado con el procedimiento explicado. Para esta actividad, antes de comenzar, aprenderemos otra forma de dividir usando el valor posicional. Veamos la siguiente división. Paso número 1. Resuelve la división, en este caso 65 dividido en 3. 65 dividido en 3. En este caso tendríamos que dividir utilizando el algoritmo tradicional. Si se fijan, acá tendríamos en el paso número 2. Esta parte no es la que les estoy enseñando, por si acaso queremos llegar a otro paso, por lo tanto esto ya lo damos por hecho. Tendríamos entonces el 65 dividido en 3, si se fijan se utilizó una división tradicional. Paso número 2, una vez que ya hemos dividido, dice acá, desarrolla el siguiente procedimiento. Tenemos que calcular cociente, tendríamos las partes para que ustedes recuerden, cociente, divisor y resto. Entonces veamos acá. Vamos a poner entonces, ¿cuál es el cociente de este ejercicio? El cociente corresponde entonces al que está aquí, el resultado. Luego tendríamos que multiplicar ese resultado, que es 21 por 3,
y más el resto vendría siendo el 2. Veamos entonces, si yo hago este ejercicio diría 21 por 3 más 2. Al resolver esto, primero tengo que multiplicar. 21 por 3 me va a dar 63 y luego tengo que sumar más 2. Al sumar me estaría dando 65. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Si se fijan, acabamos de hacer un procedimiento que nos va a permitir resolver cada división y luego comprobar el resultado de esta. Entonces, una vez que ya está resuelto, esto es lo que tienen que fijarse. Cuando ya está hecho, tienen que traspasar estos números acá, cociente por divisor más resto. Paso número 3, el resultado del cálculo anterior es igual al dividendo. Tienen que ser iguales si se fijan. Entonces, ¿cuál era el dividendo? Tenemos el ejemplo acá, el dividendo el que está a la izquierda. Y si se fijan, al hacer esto nos dio 65. Por lo tanto, 65 es igual a 65, nos dio el mismo resultado y hemos logrado identificar esta parte que corresponde al mismo valor que está acá. Muy bien. En la actividad número 6, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice, resuelve cada problema siguiendo el algoritmo de la división con procedimiento. Veamos. Letra A. Jorge reparte 72 lápices entre los 9 grupos de trabajo. Si cada grupo recibe la misma cantidad, ¿cuántos lápices recibe cada grupo? Acá tendríamos un procedimiento y la comprobación, tal cual como les aparece a ustedes en el ejercicio. Tenemos las partes, para que ustedes recuerden, las partes de la división con cada nombre. Y dice entonces que tenemos que identificar, Jorge, ¿qué está haciendo? Está repartiendo lápices. ¿Cuántos son? 72. ¿Entre cuántos grupos? Entre 9. Entonces es igual a una división. 72 dividido en 9. Tendríamos entonces aquí el resultado, una vez que ya lo hemos resuelto. Si ustedes quieren también lo pueden haber hecho con el otro procedimiento si les acomoda. Y acá tendríamos que hacer la comprobación. ¿Cuál es la comprobación? Se pone el cociente multiplicado por el divisor y sumado con el resto. Entonces, ¿cuál es el de aquí? El cociente, el 8, se multiplica con el divisor, que es el 9, y se suma con el resto. Veamos entonces acá. 8 por 9 más 0. Seguimos los pasos. Al multiplicar 8 por 9, si se fijan pueden ver la tabla del 8 también. Y se van a dar cuenta que es 72. El 72 más 0, ¿cuánto creen que es ustedes? 72 más 0 se queda como 72. Y se cumple, si se fijan. Hemos hecho la comprobación ya que 72 nos dio lo mismo que está acá. Eso significa que es el mismo el resultado del dividendo. Por lo tanto, nuestro ejercicio está correcto. Eso tienen que hacer con los demás ejercicios. Recuerden que si tienen alguna duda, siempre pueden dejar un mensaje. Espero que les vaya excelente y mucho ánimo y éxito en este proceso.